Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la formación para oficiales técnicos nivel 1 de la ITU. Durante esta sesión vamos a ver cómo se gestiona por parte de los oficiales la zona de transición de manera que sea justa y segura para todos los deportistas. La de transición es la única parte de la competición que es exclusiva del triatlón. Ningún otro deporte cuenta con esta zona en la competición y, bueno, pues digamos que otorga personalidad a nuestro deporte. Es muy importante que el delegado técnico en su momento haya diseñado una zona de transición que sea igual y justa para todos los atletas. Eso suponemos que está hecho y ahora nosotros vamos a gestionarla. Y que también quepan las bicicletas, porque Claro, hay que calcular bien en los ya. espacios, que a veces eso no sucede y hay que tenerlo en cuenta. Lo que debéis tener en cuenta es que mientras el deportista esté dentro de la zona de transición, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera es que mientras tenga el casco, mientras tenga o esté en contacto con la bicicleta, debe tener el casco siempre correctamente abrochado. Y lo segundo es que los deportistas solo podrán usar la posición que se les ha designado y colocar la bicicleta en ese espacio. Sí, y el espacio en la transición es o bien el que está marcado, que en algunos casos está marcado, o bien medio metro a cada lado del número del, del papel o de la etiqueta que marca el número del atleta. ¿Qué nos encontramos en las transiciones? Nos podemos encontrar dos tipos de transición. Las transiciones con soporte tradicional, soporte horizontal de barra, o bien las transiciones donde el soporte para la bicicleta es individual, que es el que vemos en los eventos de Copa del Mundo, series mundiales, etcétera. Entonces ahí se rigen, vamos a decir, un poco procedimientos diferentes que Enrique nos puede contar un poquito más en detalle en función de primera transición, segunda transición y el tipo de soporte. Sí, en general la bicicleta tiene que estar en su forma natural. Es decir, en la primera transición, como la bicicleta va a salir hacia el pasillo, debe estar apuntando hacia el pasillo. En cualquiera de los dos soportes, apuntando hacia el pasillo. En el caso del tubo horizontal, sujetada por el sillín, y en el caso del soporte individual, por la rueda trasera. Pero digamos, mirando hacia el pasillo, cómo va a salir la bicicleta. En la segunda transición es justo lo contrario. La bicicleta se coloca como llega. Y como va llegando, digamos, mirando hacia adelante, llega marcha adelante, pues se coloca marcha adelante con la rueda trasera mirando al pasillo, ¿no? Bueno, y además bien colocada, en el caso de la barra horizontal, por los dos frenos, o que no se coloque solo de un lado, porque entonces cae torcida y ocupa mucho sitio y seguramente invadirá la zona de otro, ¿no? Hay una cuestión que hay que tener en cuenta y pasa mucho en competiciones de larga distancia y sobre todo con bicicletas tipo contrarreloj, que no siempre en las barras enganchan bien por la configuración de la propia bicicleta. Y ya como hemos hablado en otras sesiones previas, lo que el oficial tiene que tener es pues la mano izquierda para saber que lo que hay que hacer es facilitar la participación al deportista y porque no la altura de todas las barras es la misma de un evento para otro, porque no todas las bicicletas son iguales y hay que saber gestionar eso de una manera proactiva y no de una manera donde impongamos algo que el deportista, digamos, no tiene la culpa. Es importante que tengáis en cuenta que el material, como decía Enrique, hay un espacio designado dentro de la zona de transición. Entonces podemos tener dos situaciones, que haya caja para el uso dentro de la zona de transición o que no haya caja. Si hay caja, y siempre hay que tener en cuenta la norma que dice que la caja es para el material ya utilizado en la competición, no es para el que se va a utilizar, sino que el que se ha utilizado. Es decir, finaliza el segmento de natación y a esa caja va el gorro, las gafas, el traje de neopreno. Finaliza el ciclismo, a la caja va el casco. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque hay veces que no se aplica de esa manera y al final genera hasta confusión entre los deportistas. Y esto afecta no solo a las competiciones de élite, sino también a las competiciones de grupos de edad. Pero si no tenemos caja, tenemos un espacio. Y ese espacio es el medio metro alrededor del dorsal, que es el espacio que el deportista debe utilizar para dejar sus pertenencias. Ahora bien, tenemos un caso en el que el material al mismo tiempo es
ya utilizado y se va a utilizar más tarde, como son las zapatillas de correr en el dualón. Como lo he utilizado, lo tengo que meter en la caja, pero como lo voy a utilizar, lo tengo que dejar fuera. ¿Cuál es la solución a ese problema? Pues la solución, evidentemente, también viene dada porque un deportista decida utilizar uno o dos pares de zapatillas. Si utiliza un par de zapatillas solo para el duatlón, pueden quedar fuera de la caja. Si utiliza dos, el primer par utilizado en la primera carrera a pie debe ir dentro de la caja. Es decir, que lo que se va a utilizar después prima sobre lo que ya se ha utilizado antes. Importante saber qué podemos hacer en la transición a efectos de conducta. La primera pregunta es, ¿qué está permitido colocar sobre la bicicleta? Pues las zapatillas, el casco, las gafas, no hay ningún problema para que ese material esté colocado. Los deportistas no podrán impedir el avance de otros deportistas en la zona de transición, es decir, no se puede bloquear. Si un deportista va despacio, tiene que facilitar que otros deportistas adelanten. Y los deportistas, evidentemente, no podrán manipular ni interferir con el material de otros deportistas. Exactamente. Si hay algún problema en la transición de un atleta, se le ha olvidado algo y tiene que volver, bueno, pues debería dejar la bici apoyada en algún sitio y no ir a contramano con todos los demás frente suyo. Es decir, el tráfico tiene que estar bien ordenado porque no hay demasiado sitio. Eso, yo a veces he hecho mucho falta proactividad por parte de los oficiales en las zonas de transición porque, bueno, pues se ven cosas, ¿no? Deportistas que cruzan por debajo de las barras, deportistas que se han olvidado algo y vuelven en sentido contrario, como tú te referías. Ahí hay que tener una actitud proactiva y de tratar de educar a los deportistas en esas competiciones de grupos de edad para que ese flujo, como decía Enrique, sea lo más fluido posible. Un tema importante, las líneas, ¿no? Las líneas. Que tanta guerra nos dan las líneas. Las líneas son parte de la transición. Eso como primer principio. Ambas líneas, la de montaje y la de montaje, forman parte de la transición. El ciclismo empieza y termina ya donde no hay línea. Por eso la norma dice que los deportistas deben montarse después de la línea de montaje y deben desmontarse de la bici antes de la línea de desmontaje. Con lo cual, aquí hay dos cuestiones. Primero, ¿qué es montarse en la bici? Montarse en la bici se define como aquel momento donde en contacto con la bici hay algo más que las manos. Hay algo más que las manos. Pueden ser los pies en los pedales o estar sobre el sillín. Estar sobre un pedal y empujando la bici con el otro pie, eso es estar montado en la bici. Porque podemos decir, bueno, yo estoy con un contacto en el suelo, pero el otro sobre un pedal. Cuando hay algo más en contacto con la bicicleta que las propias manos, entonces estamos hablando de que ya estamos montados en la bicicleta. Por lo tanto, la maniobra de montaje tiene que iniciarse después de la línea, con lo cual tiene que haber una pisada después de la línea. Una pisada después de la línea de montaje y a partir de ahí se puede ya entrar en contacto con la bicicleta con algo más que sean las manos. Y de forma análoga ocurre en la línea de desmontaje. Hay que tener un contacto con el pie, del pie con el suelo antes de la línea de desmontaje y a partir de ahí no se puede estar en contacto con la bicicleta con otra parte del cuerpo que no sea las manos. Si seguimos hablando de conducta, está prohibido mostrarse desnudo o de forma inapropiada dentro de la zona de transición. Hay competiciones donde, como la media, la larga distancia, donde es habitual que haya el deportista se cambie de ropa, pero para eso se deben habilitar carpas al efecto para que ese cambio de indumentaria se produzca dentro de la carpa. En otra sesión ya hemos hablado de que el cambio de ropa solo se permite en determinadas competiciones. Correcto. No en todas. Entonces, en las que se puede haber un cambio de ropa, hay unas tiendas habilitadas al efecto. De la misma manera, ya hemos hablado antes que los deportistas no pueden detenerse para bloquear el paso de otros deportistas. No se puede marcar la zona de transición porque los oficiales retirarán las marcas. No es la primera vez que nos encontramos globos, toallas, líneas, polvo de talco referenciado en el suelo con flechas. No se puede marcar porque vamos a considerarlo como una ayuda externa. No, y porque además termina siendo una tómbola, ¿no? Si cada uno pone allí un globo de colores, una toalla, no sé qué, el osito de peluche, y pues al final eso no es una zona. Y yo pediría también proactividad por parte de los oficiales, sobre todo para que esa transición esté limpia y que solo esté el material de competición, porque
no es la primera vez que vemos dentro de la transición mochilas, toallas, no que estén marcando un espacio, sino simplemente que están dentro de la zona de transición porque el deportista no lo ha llevado al guardarropa. Eso causa dos problemas. Uno, bueno, la propia sobrecarga de la zona de transición, porque al final luego al propio atleta la mochila le estorba en la zona y entonces la pone un poco, la pone fuera, pero eso le estorba a otro. Ese es el primer problema. El segundo problema es que cuando acaba la carrera el atleta quiere recuperar eso, porque ahí tiene cosas que le hacen falta. Y entonces fuerza entrar en la transición cuando la transición está siendo usada por otras personas y tal, y le es mucho más fácil ir a recoger esa mochila a la zona de atletas y no tiene que volver. Con lo cual, esta norma, que al principio parece un poco forzarle a los atletas, redunda en su comodidad. Y finalmente, las correas del casco deben estar desabrochadas cuando el deportista se encuentra en el primer segmento de la competición, bien sea la natación o bien sea la carrera a pie. De manera que cuando llega a colocarse el casco, inmediatamente se lo coloca sobre la cabeza y el siguiente paso sea abrocharse el casco. Esto también es una norma de seguridad. Si yo me puedo poner un casco con la correa abrochada, es que ese casco va flojo y se me puede salir en caso de caída. Para asegurar que el casco está bien abrochado, hay que abrocharlo después de cada transición. Y una pregunta que te hago, Enrique. Si yo soy un deportista, desmonto de la bicicleta y pierdo la zapatilla del ciclismo en ese camino que tengo hasta mi posición a transición, ¿qué harías tú como oficial? Bueno, pues yo lo que haría es juzgar la situación. Hay que juzgar la situación y ver que si el atleta puede modificar eso sin causar peligro a nadie, o si no, o si el intentar que recoja la zapatilla provoca una situación peor de la que tenemos, pues le dejamos seguir, ¿no? También tenemos que valorar si es un hecho deliberado y consciente y queriéndolo hacer así para ahorrarse un segundo, o si ha ocurrido de forma casual o accidental, ¿no? Pues con todas estas cosas hay que tomar una decisión que puede ser decirle al atleta que recoja su zapatilla o bien recogérsela y hacer un montoncito ahí con tantas otras que va a haber durante la carrera para entregársela al final, ¿no? Pero como siempre, el juez está para juzgar. Aquí tenemos unas fotos. Vemos cosas un poco particulares con el casco en las diferentes fotos, ¿no? Un casco desabrochado en la primera. Obviamente eso no está permitido, ya lo hemos hablado. El deportista está tocando la bicicleta. Vemos aquí otro casco en un niño mal colocado. Al igual que esta foto a la derecha, que también vemos como lo que tú comentabas antes, Enrique, que es el de esa correa posiblemente abrochada durante el primer segmento y que el deportista al colocarse el casco no se lo coloca de manera correcta. Y en las carreras de chicos pequeños, como vemos aquí casi todos, es algo que deben automatizar. Esto hay que entrenarlo y hay que automatizarlo. Y nos da muchos más problemas cuanto más jóvenes son, más novatos, ¿no? Más noveles son los atletas que están compitiendo. Porque es una maniobra, bueno, pues que hay que hacerse a ella durante unas cuantas competiciones. Aquí parece que algo no encaja y de esto hemos hablado, si recuerdas, de cómo se debe colocar la bicicleta en la segunda transición, ¿no? Sí, aquí en la segunda y en la primera, ¿no? En las dos. Aquí pues hay un problema que seguramente provocará el mismo caos en las zonas contiguas a esta, ¿no? Cuando hay una bicicleta que ocupa más espacio que el suyo, pues la siguiente está mal, la siguiente está mal y se empiezan a caer y al final no... llega un momento que hay un atleta que no tiene sitio para su bici, que viene más tarde y como el que viene aquí solo hay hueco para una porque el anterior la ha puesto mal, pues al final hay algún atleta que se ve perjudicado, igual viniendo 10 minutos después de la mala colocación de los atletas previos, ¿no? Y aquí también vemos, en este caso, un deportista que se está cambiando dentro de la zona de transición y que no procede lo que está sucediendo y, por tanto, pues no está autorizado. Eso es una de las cosas, pero hay más aquí, ¿no? Sí, hay marcas, hay mochilas, hay una alfombra. Un mercadillo. Hay una alfombra ahí de uno que se ha ido ahí a hacer picnic en vez de hacer un triatlón. Es decir, esta foto pues tiene
tiene muchas cosas que comentar, ¿no? Y aquí tenemos lo que hablábamos antes también, las famosas marcas. Vemos la bolsa sobre la barra de la transición, vemos una toalla donde está colocado el material, el casco en el suelo. También tiene mucho que comentar esta foto. El casco en el suelo, mientras esté en la zona, puede estar ahí. El que pueda estar en la bici no quiere decir que tenga que estar en la bici, pero puede estar en el suelo. Es muy incómodo, la verdad es que luego a la hora de hacer la transición este atleta va a tardar más, pero no hay nada en contra de que lo tenga. Y tenemos una pregunta para terminar, que es si creéis que en las competiciones de larga distancia hay una norma de diferente aplicación dentro de las zonas de transición. Y aquí tenemos que pararnos a hablar del sistema de uso de las bolsas. La bolsa para depositar el material ya utilizado y el material que se va a utilizar es algo habitual en las competiciones de media y larga distancia por facilitar el flujo y el cambio de ropa de los deportistas. Sí, en general en cada transición se usa una bolsa, un poco con la misma filosofía de la caja. Es una bolsa suficientemente grande para que quepa un casco y, bueno, pues en la primera transición el atleta deja preparada de antemano en esta bolsa lo que va a usar en ciclismo, la recoge antes de entrar a la tienda, saca lo que va a usar en ciclismo y mete lo que ha usado en la natación y lo vuelve a dejar ahí. De forma análoga ocurre en la segunda transición. Saca lo que va a usar en la carrera a pie y mete lo que ha usado en ciclismo. Lo importante a recordar en este caso es que el casco no se lo tienen que abrochar cuando lo sacan de la bolsa y se lo pueden desabrochar una vez que han soltado la bicicleta, porque ya no están en posesión de la bicicleta los deportistas. Y con esto damos por final. Como hemos visto, el casco también puede estar sobre la bici. Puede estar sobre. Entonces, bueno, pues la norma es la norma general. Lo único que hay que usar las bolsas de forma ordenada, porque si no es un caos en esta transición, ¿no? Ya te ibas a despedir. Pues